Claro y DirectoMX.com y Radio Independiente de México presentan Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta donde la noticia es tu opinión. Facebook, YouTube y Radio. Bienvenidos y comenzamos. ¿Qué tal? Muy buena tarde. Bienvenidos al primero de 8 programas especiales de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación. Este es un recuento histórico de los eventos y las noticias que escribieron la historia de un año absolutamente excepcional. El equipo editorial de Claro y Directo MX ha preparado este recorrido por las historias claves de este año que está a punto de terminar. Como ustedes lo saben, nuestra propuesta editorial, además de conocer y difundir noticias, es el análisis de los hechos y el impacto, la influencia que cada hecho, que cada historia tiene en nuestra vida cotidiana, en la de todos, en la de ustedes, en la de nosotros, en la de México. El análisis de los hechos pasados nos brinda la oportunidad de revisar con más detalle lo que pasó y en algunos casos ya es posible conocer si ya se han dado los resultados o hemos quedado definitivamente lejos de las metas que se plantearon en un inicio. 2019 es un año histórico en todos los sentidos, pero de manera especial México comenzó a experimentar los efectos de un nuevo gobierno, de una nueva visión, de una nueva forma, de un estilo completamente diferente, de un dirigente completamente distinto. Andrés Manuel López Obrador, el político tabasqueño que buscó durante 18 años la presidencia de la República, finalmente alcanzó su objetivo el año pasado, en 2018. Y bajo las premisas que lo llevaron a obtener el triunfo electoral de nunca mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Esas
tres cosas, esos tres elementos llevaron a López Obrador a Palacio Nacional. Y entonces echó a andar lo que él mismo definió como la cuarta transformación del país. Con la bandera de un cambio de régimen, y no solo de un cambio de gobierno, Andrés Manuel López Obrador comenzó a gobernar un país marcado por el gran enojo social en contra de un viejo sistema político personificado en el PRI, en el PAN, en el PRD, a quienes la población castigó ejemplarmente en las elecciones de 2018, colocándolos como una disminuida minoría, señalados además todos ellos de ser promotores de la creciente corrupción, de la inseguridad y de la impunidad, entre otras cosas. Andrés Manuel López Obrador llegó así al poder, con el más amplio apoyo popular de los tiempos recientes y con ello, con la legitimidad y el apoyo social para emprender una transformación prometida que tiene como base de lanzamiento, como plataforma principal de todo su proyecto y de todas sus promesas, primero los pobres. Este, pues, es un recorrido a lo largo de una serie de 8 programas a partir de este lunes para repasar cómo ha transcurrido este primer año. Iremos al difícil comienzo del accidente en Puebla, el desabasto de combustibles, la explosión en Tlahuelilpan, la polémica desaparición de programas sociales como las guarderías, la muy compleja, difícil, tortuosa relación con los Estados Unidos, la seguridad, la inseguridad, la lucha contra la corrupción, la creación de un cuerpo militar llamado la Guardia Nacional y el particular modo, la particular forma de un presidente, de un personaje que dicta la agenda nacional desde Palacio Nacional, desde el inicio de su mandato en su llamada conferencia de prensa matutina. Así pues que bienvenidos y esperemos que este programa y todos los programas de la serie sean de su agrado. Acompáñenme por favor a la primera pausa, que es muy breve, y al regresar comenzaremos en diciembre de 2018 con el caso de la trágica muerte de la gobernadora de Puebla, Erika Alonso, y de su esposo, el entonces senador panista Rafael Moreno Valle. Sin duda, este asunto, este caso, este accidente, el primero que significó un gran reto político, un gran reto de atención y de reacción a la muy joven entonces administración de la Cuarta Transformación, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Pausa pues, es muy breve. Regresamos con todo el contenido de este primer programa especial. Hacemos una pausa y regresamos a Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero.
Estás viendo y escuchando el primero de 8 programas de la serie 2019, El inicio de la Cuarta Transformación, un recuento histórico de los eventos y noticias que escribieron la historia de un año excepcional. Continuamos. La tarde del 24 de diciembre de 2018, primero fue en las redes sociales y después en los medios de comunicación. Se reportaba la caída de una aeronave en Puebla. No había más datos, todo era confusión. Pero como sucede en estos casos, al paso de las horas se confirmó que se trataba de un helicóptero. Se había venido a tierra y se había incendiado en el suelo. Para la noche de aquella tarde de Navidad, la información estaba confirmada. Se había desplomado el helicóptero en el que viajaban la gobernadora de Puebla, Marta Erika Alonso, y el senador del Partido Acción Nacional, Rafael Moreno Valle, su esposo y también exgobernador del estado de Puebla. Les acompañaban, además de 2 personas de la tripulación, un asistente personal del senador Rafael Moreno Valle. Del helicóptero solo quedaron restos carbonizados en el suelo. Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Participación Ciudadana del Gobierno Federal, ofreció aquella noche del 24 de diciembre de 2018 la primera versión oficial del accidente. Información que hasta el momento se tiene sobre el accidente acaecido el día de hoy en el estado de Puebla. Hoy por la tarde, el licenciado Jesús Rodríguez Almeida, secretario general de Gobierno del estado de Puebla, y Fernando Rosales Solís, secretario de Seguridad Pública del Estado, nos informaron desde el lugar de los hechos del lamentable accidente aéreo ocurrido el día de hoy en esa entidad. Hasta el momento se tiene información de que en el helicóptero accidentado, marca Augusta, matrícula XCA-BON, iban el capitán Roberto Cope Obregón, el primer oficial capitán Marco Antonio Tavera Romero, la señora Marta Erika Alonso, gobernadora del estado de Puebla, y el senador Rafael Moreno Valle. El helicóptero se desplomó en el poblado de Santa María de Coronango, a 3 millas náuticas del aeropuerto internacional de la ciudad de Puebla. Se presume que iba a bordo un 5º pasajero. El accidente ocurrió a las 14:40 horas, 10 minutos después del despegue. Se perdió la comunicación con el aparato y finalmente se oyó un golpe que se supone es el de la caída del aparato accidentado. Se sabe que el helicóptero despegó del helipuerto denominado el Triángulo de las Ánimas. Sin embargo, y como suele suceder, aquella versión preliminar del accidente abrió el espacio para la polémica, para la especulación. Todo tipo de especulaciones. ¿Se había tratado realmente de un accidente? ¿O estábamos frente a un atentado? Más crudo todavía. ¿Se trataba de un montaje? Esas eran preguntas que se comenzaron a lanzar horas después en el estado de Puebla y en todo el país. Pero ¿por qué razón había esta especulación? ¿Por qué razón nació la polémica en torno a este lamentable accidente en el que pierde la vida esta poderosa e influyente pareja en el estado de Puebla? La de un exgobernador, Moreno Valle, senador de la República entonces, y la de una gobernadora, su esposa, Erika Alonso. Tenía 10 días Erika Alonso de haber tomado protesta, de haber rendido protesta como gobernadora de Puebla, la primera gobernadora de Puebla electa. La razón, o las razones, por las que se especulaba, versión por cierto empujada desde Puebla por simpatizantes de Moreno Valle, es que estábamos frente a un caso que apuntaba más a un atentado, a un ataque en contra de la pareja en el poder en el estado de Puebla.
Por supuesto, desde entonces y hasta ahora, esas suposiciones o esas versiones están en ese terreno, en el de las especulaciones. Es momento, casi para terminar este año, que el gobierno federal, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, no ha podido presentar una investigación concluyente sobre qué fue lo que pasó. Si el helicóptero explotó en el aire, si el helicóptero se vino a tierra funcionando, ¿por qué razón el piloto no se comunicó con la torre de control para reportar que había una falla o que estaban en emergencia? Todo eso forma parte de este primer asunto muy temprano en el gobierno, 24 días en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que ya tuvo que enfrentar un cuestionamiento de estas características. Pero además, que marcó la vida política de un estado como Puebla y además zanjó un antes y un después entre la relación del presidente López Obrador y los panistas. Pero de esto le voy a contar en el siguiente bloque. Vamos a la segunda pausa. Al volver, Roberto Díaz Guerrero retoma este polémico tema que marcó el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Regresamos. Gracias por continuar en este programa especial, el primero de 8 de la serie 2019, el inicio de la Cuarta Transformación, un recuento histórico de los eventos y noticias que escribieron la historia de un año excepcional. El accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora de Puebla, Erika Alonso, y su esposo, el senador y exgobernador Rafael Moreno Valle, y 3 personas más, representó el primer reto de atención
de contención, de crisis, de un tema polémico, difícil, complicado, duro para el gobierno del presidente López Obrador. Ya hablamos en el bloque anterior de la polémica postelectoral entre los panistas y los morenistas encabezados por Miguel Barbosa. Y es que ahí radica, en buena parte, el centro de una polémica que aún está vigente en nuestros días. Es más, una polémica que aún está viva y más complicada que nunca. Días después del fatal accidente, salieron a la luz las primeras versiones de testigos presenciales que alimentaron aún más las sospechas y las múltiples versiones que ya corrían en redes sociales y en medios sobre el accidente. Un campesino afirmó que la aeronave se incendiaba en el aire antes de venir a tierra. ¿He hablado con alguien de aquí para No, entrar? yo ahorita no estaba, apenas me mandaron a llamar y ya vine. ¿Cuándo se enteró? Desde ayer lo vimos cómo venía ardiendo el avión, pero yo me fui. ¿Cómo? ¿Venía ardiendo desde arriba? Sí, venía ardiendo desde arriba. ¿Usted lo vio? Sí, pues estábamos allá. Cuando yo lo vi que empezó a arder su colita del avión y luego varios de allá del pueblo lo empezaron a seguir con camionetas. Pero como yo por mi necesidad tuve que irme a trabajar. Entonces, O sea, el avión venía incendiado desde Sí, el aire. ya, pero ya venía de por allá. Y nomás cuando yo ya me iba a trabajar lo oí que tronó. Y ya, para la tarde me dicen, no, pues es que aquí cayó en su terreno. Por su parte, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, presentó meses después los primeros audios de la conversación entre el piloto de la aeronave y la torre de control del aeropuerto de Puebla para tratar de construir la primera línea de tiempo, la primera narrativa de qué es lo que había pasado desde el inicio de la salida del helicóptero hasta el lugar del accidente. Saliendo del triángulo por Radio Capital en la Ciudad de México. Bravo Oscar November 3027, llamará 2 millas antes para cruzar la estación. Correcto. Bravo Oscar November, ¿me copió? Perdónanos, que reentendimos el radio. No te copié, ahora nos encontramos a 6.6 millas del aeropuerto y vamos por Radio Capital. Bravo Oscar November con 3027 QNH, sin tráfico, llame cruzando sobre la estación. 3027, sin tráfico, te llamamos cruzando la estación, el Bravo Oscar November. Bueno, como ven, no hay más, van a volver a escuchar lo mismo. Bravo Oscar November, la torre de Puebla, es todo lo que van a ver. Ya no hay más. Sí, seguramente lo oiremos más hasta que se termine la grabación que aparece ahí. Bien, yo también tengo que acompañar al señor secretario, pues me toca participar en ese evento, tengo una intervención. Entonces, si Bravo tuviera... Oscar November de Torre Puebla. forma de preservar el audio de lo que ocurrió en la cabina? Pues no tenía. Estas primeras pruebas fueron presentadas en la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional en presencia del presidente, quien se comprometió a ir a fondo y no dejar ninguna duda sobre este caso. Pero otra vez, los datos del informe inicial, los del secretario de Seguridad Alfonso Durazo, las versiones de los testigos, las conversaciones que acabamos de escuchar que se presentaron aquel entonces entre la torre del control y el piloto de la aeronave, no terminaban de encajar, no terminaban de relacionarse entre sí para construir la historia o el inicio de una historia que está todavía en proceso de investigación. Y sobre esto vale la pena subrayar que, entre otras cosas, el gobierno del presidente López Obrador ha dicho, y además es una versión cierta, que se requiere la intervención de organismos internacionales, tanto europeos como estadounidenses,
para determinar las reales causas una vez que se han investigado y analizado los restos de la aeronave. Por tanto, 2020, el próximo año, será el momento en el que se presente el resultado definitivo de la investigación exigida por la familia y los panistas sobre las causas del desplome del helicóptero en el que perdieron la vida una gobernadora y un senador. Claro y Directo MX transmite en más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a la audiencia de Tecate, Baja California, que nos escucha a través de la KT, la superestación en el 88.5 de FM. Despedimos a las estaciones que nos acompañaron estos primeros 30 minutos. Vamos a la pausa y volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros en este programa especial. Roberto Díaz Guerrero analiza el accidente aéreo en el que perdieron la vida la exgobernadora de Puebla, Erika Alonso, su esposo, el entonces senador de la República, Rafael Moreno Valle, y 3 personas más. Continuamos. A los servicios fúnebres de la gobernadora de Puebla, Erika Alonso, y de su esposo, Rafael Moreno Valle, no asistió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su representación acudió la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien tuvo que escuchar y aguantar en silencio abucheos y reclamos de familiares y políticos afines al Partido Acción Nacional, quienes comenzaban a delinear esto que ya identificamos como una línea de acusación al gobierno de la Cuarta Transformación. Aquel momento fue tenso, por decirlo de alguna manera. A sus lugares si son tan amables. ¡Justicia! ¡Justicia!
Nuevamente suplicamos de manera muy amable a todos los presentes, les agradecemos su asistencia y les suplicamos seamos respetuosos de este momento. De esta manera continuamos con la siguiente guardia de honor correspondiente a senadores, diputados federales y presidentes de partidos nacionales. La secretaria Sánchez Cordero fue prudente y al término de este tenso evento solo atinó a decir, a pregunta de los reporteros, qué opinaba sobre estas acusaciones, sobre estos gritos. Y la secretaria de Gobernación dijo esto. ¿Qué quiere con los papás de Marta, con la mamá de Marta? Secretario, ¿qué nos puede decir ahorita que la abuchearon su presencia aquí? Que hay libertad de expresión. ¿Algún mensaje a Puebla? Sí. Que queremos paz, tranquilidad y queremos armonía. Secretaria, yo nada más, secretaria, sobre las expresiones que le gritaron, secretaria. Secretaria, sobre las expresiones que le gritaron, secretaria. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador no se quedó con las ganas de explicar por qué no asistió a los funerales de una gobernadora de oposición. Situación que además le ganó críticas al presidente en algunos espacios de opinión pública, evidentemente le ganó críticas de sus adversarios políticos y el presidente López Obrador, ya les digo, no se quedó con las ganas de explicar por qué razón no fue a Puebla a los servicios fúnebres de una gobernadora y de un senador de la República. Son fascistas, yo creo que sí los tiene identificados, ¿no? No, es por la conducta más que nada, porque así actúan los que odian, los que actúan con fanatismo, los que no se limitan en nada, que no tienen escrúpulos morales. Entonces esa es la característica, más que nada el odio. Entonces eso fue lo que se expresó ayer, que no en todos los casos son personas, por eso hablo de minorías, ¿sí? Son algunas personas que echan a andar instrumentos, ¿no?, que se tienen en medios de comunicación. Eso es lo que puedo comentar. Si ya había diferencias con los panistas, diferencias políticas, preelectorales, el abucheo a Olga Sánchez Cordero, a la secretaria de Gobernación, marcó un antes y un después, muy temprano, por cierto, entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y los panistas, los blanquiazules. Y este momento, por eso la importancia de retomar no solamente el accidente, sino este momento después del accidente y después de esto que el presidente López Obrador consideró una falta total de respeto, una falta total de atención y de cortesía a la secretaria de Gobernación, quien recibió estos abucheos en Puebla en un evento en el que se estaba recordando a 5 personas que habían perdido la vida. Es en este momento en el que se endurece la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador con los panistas. Es en este momento en el que el presidente salta de aquella dura acusación de la provocación, dijo, de los neofascistas, y comienza y nace la era de los conservadores. Es aquí donde el presidente acuña esa frase a partir de entonces en las que los conservadores y los fifís tienen nombre y apellido. El presidente se refiere a los panistas con mucha precisión y con mucha contundencia. A esa misma clase política que le abucheó a su secretaria de Gobernación y que con ello se hizo la presuposición de que había sido el gobierno del presidente López Obrador quien estaba detrás de este muy lamentable accidente. De ese tamaño es la gravedad del problema y de la diferencia.
Claro y Directo MX transmite en la multiplataforma de redes sociales. Saludamos con mucho gusto a quienes nos ven y nos escuchan a través de YouTube en nuestro canal Claro y Directo MX. Agradecemos de manera especial a todos nuestros suscriptores. Vamos a una breve pausa y volvemos con más. Gracias por continuar en este programa especial. Roberto Díaz Guerrero analiza las consecuencias políticas en Puebla, luego del accidente en el que perdiera la vida la gobernadora de este estado. Continuamos. Otra de las consecuencias casi inmediatas que tuvo la trágica muerte de la gobernadora Erika Alonso es que tenía apenas 10 días en el cargo y por cuestiones legales, por cuestiones de lo que marca la Constitución en Puebla, hubo que celebrar elecciones extraordinarias. El domingo 2 de junio de este año, los poblanos tuvieron que regresar a las urnas luego de su primera elección normal para ir a la primera elección extraordinaria y elegir, 11 meses después de haber elegido a la primera gobernadora de Puebla, a un nuevo gobernador. El 1 de julio de 2018, en aquella gran elección histórica en la que resultó electo el presidente López Obrador, los poblanos votaron y eligieron también por el gobernador sucesor del panista José Antonio Gali Fayad, quien estuvo a cargo del gobierno del estado durante 2 años, de 2016 a 2018, en una época de transición para empatar el tiempo electoral de Puebla con las elecciones federales. En esa época, pues, fueron 3 candidatos a las urnas. Marta Erika Alonso por la coalición Por Puebla al Frente, que formaban PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, y 2 partidos locales. Luis Miguel Barbosa
de la coalición integrada por Morena, PT y Encuentro Social, y Enrique Doher, que compitió por el PRI. Hubo más candidatos, pero estos eran los 3 candidatos importantes y los que disputaron la elección más importante. Estuvo también Miguel Chaín del Partido Verde Ecologista y José Alejandro Romero de Nueva Alianza. Esos fueron los candidatos en 2018. Marta Erika Alonso ganó la gubernatura con un apretadísimo y muy cuestionado proceso electoral, con el 38.04% de las preferencias electorales, mientras que Miguel Barbosa obtuvo 34.22%. El margen de victoria, de diferencia entre uno y otro, fueron 96,000 votos. Y con ello arrancó la lucha de Miguel Barbosa para solicitar la anulación del proceso electoral en Puebla y que se llevaran a cabo justamente elecciones extraordinarias. Barbosa pidió el conteo de votos, dijo que se vio afectado por la existencia de anomalías en los cómputos distritales, objetó la cantidad de votos nulos, que fue mayor a la diferencia que hubo entre el primer y el segundo lugar, por ejemplo. En fin, hizo Barbosa una larga defensa de lo que desde entonces, en 2018, consideró un robo de la gubernatura en el estado de Puebla, que había sido dominada recientemente por el PAN. Las quejas de Barbosa duraron hasta el 9 de diciembre de 2018 y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó anular la elección de Puebla, validó el triunfo de Marta Erika Alonso y el 14 de diciembre de 2018 rindió protesta como gobernadora. 10 días después se mató en el accidente con su esposo en el helicóptero y entonces, por ley, hubo que hacer nuevas elecciones. Este es el fondo de la polémica que hay en torno al accidente. Los candidatos para las votaciones del 2 de junio de este año fueron Luis Miguel Barbosa Huerta, otra vez, de Morena, el Partido del Trabajo y el Verde Ecologista; Enrique Cárdenas Sánchez, de la coalición formada por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano; y Alberto Jiménez Merino, candidato del PRI. Miguel Barbosa Huerta, de Morena, ganó las elecciones extraordinarias y se convirtió en gobernador del estado de Puebla, cargo que detentará por 5 años y 4 meses. Rindió protesta el 1 de agosto de este año y dejará el puesto el 14 de diciembre del año 2024. Miguel Barbosa Huerta, ex senador perredista de la República, se convirtió en gobernador. Pero ni el triunfo le dio paz y tranquilidad a Barbosa. Claro y Directo MX transmite en más de 30 estaciones de radio en el país. Saludamos con mucho gusto a la audiencia de Arcelia Guerrero, que nos escucha a través de la poderosa Voz del Sur en el 1450 de AM. Vamos a la pausa y volvemos en breve.
es Claro y Directo en Vivo con Roberto Díaz Guerrero. Síguenos en Facebook. Encuéntranos como Claro y Directo MX. Continuamos. Luis Miguel Barbosa Huerta resultó en las elecciones extraordinarias de mediados de año de este 2019 gobernador en el estado de Puebla por Morena, el partido que lo impulsó por segunda ocasión. El triunfo de Barbosa fue prácticamente inobjetable, no encontró oposición para hacerse del cargo. Pero aún con el cargo, con el poder, con el control y todavía con esta sensación de que falta saber exactamente qué fue lo que pasó con el accidente de la gobernadora panista Marta Erika Alonso y de su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, Miguel Barbosa tuvo, por decirlo de alguna manera, una intervención poco afortunada cuando en un discurso público se refirió, evidentemente de esta manera, a la gobernadora y a su esposo, a quienes acusaba todavía de haberle robado la gubernatura en el primer proceso electoral. Lamentó Barbosa que le hayan robado la gubernatura y que haya perdido meses de tiempo como gobernador, y lo dijo de esta manera. 19 meses nos tardamos para llegar al 2 de junio del 2019. Y la lucha fue a machetazos, porque nos querían extinguir. No pudieron detenernos y con la ayuda de ustedes ganamos. Gracias, amigas, amigos de Huejotzingo. Y así fue como ganamos en muchas partes del estado. Todos los que ganamos el 1 de julio del 2018, porque yo gané, me la robaron, pero los castigó Dios. Las declaraciones del gobernador de Puebla, por supuesto, generaron polémica, enojo, indignación en la familia de los políticos muertos, en los panistas, claro, y también en una parte importante de la sociedad en Puebla y en México, porque se refería el gobernador a personas que habían perdido la vida, independientemente de que con ellos hubiera tenido una diferencia político-electoral. Se le preguntó entonces a Miguel Barbosa si probablemente se hubiera equivocado en lo que dijo y si estaba pensando en pedir disculpas. Y esto fue lo que respondió. Eso, que se queden sentados. ¿Sí? Que se queden sentados. Miren, mis expresiones fueron unas expresiones de cultura popular. ¿Verdad que sí? Que todos hemos tenido. ¿Sí o no? Sí, o sea, no fue personal. ¿Verdad? Dicen, bueno, fue personal. Fue cultura popular, una cuestión de cultura popular que pegó en el corazón de la hipocresía, del PAN y de la derecha y de algunos paniagudos de ellos. ¿Sí? ¿Ya? Eso es. ¿Pero habrá denuncias contra todos ellos? No, son expresiones de veras de cultura popular, que por cierto, yo no voy a cambiar mi estilo de ser y de pensar, ¿eh? Pero, a ver, disculpas ninguna. ¿Cómo creen? Es que se disculpen con el pueblo, porque fueron unos rateros. Hasta aquí con este tema, con este primer asunto que marcó la administración, el inicio de la administración del presidente López Obrador y el inicio también de una relación ríspida, áspera, difícil, dura, de calificativos de ida y vuelta permanentemente desde entonces y hasta ahora entre el presidente y lo que el presidente probablemente detecta como la fuerza política que podría eventualmente reagruparse para presentarle oposición en los próximos procesos electorales. Eso estará por verse. Eso es una historia que se contará más adelante, en todo caso. Hasta aquí pues con este tema, y yo les invito para que nos acompañen en el próximo programa, en el de mañana, porque en este segundo programa de esta serie especial abordaremos temas importantes también. Hablaremos de este otro momento difícil que atravesó el gobierno del presidente López Obrador con el desabasto de gasolina de principio de este año, con la terrible y dolorosa experiencia de la explosión en Tlahuelilpan, en Hidalgo, que dejó más de 100 personas muertas cuando trataban de
robarse la gasolina de una tubería rota. La crisis en Pemex, el saber finalmente cómo estaba la empresa petrolera de México en la que el presidente López Obrador ha depositado prácticamente toda su confianza. El inicio del conflicto con las calificadoras, con el castigo a las finanzas de Pemex. La primera gran prueba de apoyo popular del presidente López Obrador. La crisis, la del desabasto, cuando las largas filas en las gasolinerías, que lejos de generarle desgaste a la imagen del presidente, lo colocó en su mejor momento de popularidad, alcanzando hasta 80 puntos de popularidad, porque dijo el presidente entonces que aquella se trataba de una decisión histórica para enfrentar de una vez por todas algo que era conocido sucedía de manera impune en todo el país, que era el huachicol o el robo de combustible. Mañana pues, todo el programa sobre estos temas. Mientras tanto, gracias, que pasen muy buena tarde y los esperamos mañana aquí en estas mismas frecuencias y en estas mismas redes sociales. Soy Roberto Díaz Guerrero, a nombre de todo el equipo de Claro y Directo MX, muchas gracias y buena tarde. Claro y Directo MX.com y Radio Independiente de México presentaron Claro y Directo en vivo con Roberto Díaz Guerrero, el programa de comunicación abierta, donde la noticia es tu opinión. Nos vemos y escuchamos en la próxima transmisión de Claro y Directo en vivo, Derechos Reservados 2019.